Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. Bienvenidos a un nuevo Alerta en la City, 10 y 4 de la mañana, viernes, 31 grados ya la sensación térmica. Venimos de días sofocantes, se cortó la luz ayer no anteayer en gran parte de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA. Muchos problemas en el centro y un gobierno que intenta dejar atrás los escándalos de la apertura de sesiones ordinarias, donde Santiago Caputo amenazó a Facundo Manes. De hecho, Facundo Manes, el diputado opositor, ya presentó una denuncia penal por amenazas coactivas, y también intentando dejar atrás el escándalo de Libra, ¿no?, de la criptomoneda, que aquí en el programa te lo hemos contado. ¿Cómo el gobierno intenta dejar esto atrás? Con noticias en el plano económico. Ayer el presidente anunció a través de un comunicado que va a firmar un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, para tener un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Todavía no fue publicado este decreto en el boletín oficial, así que todavía no está en vigor, pero lo que podemos decir es que ese DNU no cumpliría con el artículo 2 de la llamada Ley Guzmán, la ley que el gobierno de Alberto Fernández sancionó hace 3 años, que estipulaba en su artículo 2 que todo nuevo endeudamiento con organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, requiere de una ley del Congreso, una ley, no un decreto de necesidad y urgencia. Seguramente va a haber mucha discusión en el Congreso cuando esto salga, pero también en la justicia, ¿no? A ver si el DNU es legal o no es legal. En ese terreno el gobierno intenta presentar hechos consumados para que baje el riesgo país. Ayer de hecho bajó a 714 puntos básicos, y que empiece a haber alguna noticia positiva para que se reactiven los bonos, vuelvan a subir los bonos y las acciones, que en lo que va del año vienen cayendo, luego de un 2024 muy bueno. Para saber si esta noticia del FMI va a tener un efecto positivo en estos activos, en instantes nomás vamos a tener una entrevista con un analista del mercado, así que quédate ahí porque todas las respuestas llegarán en unos minutos nomás. ¿Cómo andas, Agustín? Buen día, Lea, buen día a toda la gente del otro lado en este día de calorcito que viene con sol, pero parece de vuelta fin de semana con lluvia. Parece que nos agarra un hay una tormenta muy grande en Bahía Blanca. Estamos viendo las imágenes, tremendo. Sé que están ahí también pasando información de la gente que está ahí si necesita resguardarse o demás. Que recuerda la del año pasado, ¿no? Que sí, alerta naranja, está toda la ciudad inundada. De hecho, no hay clases, le pidieron a la gente que se quede en sus casas, y dicen que esta tormenta viene hacia la ciudad de Buenos Aires a partir de mañana. Hay que ver con qué intensidad, ¿no? Porque son muchos kilómetros de recorrido, hay que ver cómo llega acá, pero sí, se esperan lluvias. Complicado el clima y el cambio climático que algunos niegan, pero desde ese mismo lado también, como decías vos, también no negando un acuerdo ya con el FMI directamente pidiéndolo por DNU, en lo que parece más allá de lo que pase judicialmente, una señal a los mercados, ¿no? Viene el Merval, el mercado local y los bonos, como decías vos, con semanas complicadas, tanto por lo local y también con un contexto arancelario de Donald Trump que está complicando mucho los mercados y las acciones en general de todos los países. Un intento de señal parece de tenemos plata, vamos a tener plata en las reservas, ¿no? Que es algo que estaba preocupando y mucho, el tema de, como venimos hablando, el tipo de cambio y también las reservas. Parece que este acuerdo con el FMI, si efectivamente se hace, desembolsaría algo de plata. Se habló en la semana de 20.000 millones de dólares, parece una suma bastante grande, pero era el número que se venía manejando ya también, a que se suma a lo que ya se debe, ¿no? No es que nada, lo anterior no pasa, entonces vamos a ver cómo se resuelve eso, pero sí un intento de decir vamos a tener reservas para poder, y de hecho estaba leyendo en redes y demás, mucha gente de los mercados diciendo, bueno, hoy debería ser un buen día para las acciones y bonos, teniendo en cuenta este mensaje de va a haber plata en Argentina, no se preocupen, vamos a ver si efectivamente después se da desde lo judicial del Fondo Monetario Internacional. Dijeron, mientras respeten las leyes de Argentina estamos, así que parece que también hay cierto acuerdo ahí de que salga como salga. Veremos la oposición cuánta oposición pone para ver si esto sale o no, como decías vos, porque hay una ley que impediría esto sin que pase por el Congreso. Así que se vienen semanas movidas para lo que viene tanto financiero como económico en la Argentina. Sí, hay que ver cuánto desembolsa el fondo, ¿no? Porque esto de los 20.000 millones de dólares es una versión que difundió el banco suizo UBS.
que no está confirmado. De hecho, en el mercado esperaban más 10.000 millones. Las reservas netas negativas del Banco Central están en menos 5.000 millones. Si hay 10.000 millones, pasarías a tener más 5.000 millones. Igual estás en un terreno de reservas bajas para levantar el cepo, que es una promesa que hizo el presidente este año. Y ahí también empieza a jugar Donald Trump, ¿no? Porque como vos decías, Donald Trump en Estados Unidos, si el fondo desembolsa dólares frescos para Argentina, Donald Trump está jugando a favor de Argentina, pero lo que el Trump bilateral te da, el Trump global te quita. ¿Por qué? Porque con todo este clima de aranceles, como decía Agustín, están cayendo muy fuerte. No solo Wall Street, sino todos los mercados emergentes. Y eso en alguna forma le está pegando a Argentina. Así que por un lado te da a Trump, por otro lado te quita. Totalmente, dos cosas ahí a tener en cuenta. En el canal de YouTube del programa Alerta en la City hay una entrevista muy buena sobre el tema arancelario de hace 2 o 3 semanas, que está ahí el corte para que vean y se entienda un poco mejor este contexto que está pasando, que lo abordamos. Con Julieta Selikovic. Con Julieta, muy, muy interesante y nada, una de las mejores expertas en este sentido de comercio internacional. Así que nada, si el que quiera ver y entender un poco eso. Y también hay algo que vuelve a pasar con el tipo del cambio, ¿no? Hay algo del tipo de cambio que por más de que Caputo se esfuerce a decir que no, desde el presidente digan que no. De hecho, Caputo tuvo esta semana una entrevista donde dice, bueno, a la clase media le hicieron creer que no puede vacacionar en Brasil como si eso fuese un problema. Y no es el tema de no vacacionar, sino el tema de, che, está tan barato para el argentino, más allá después de lo que está pasando con el real y demás, que eso se te van reservas. Y hay algo ahí que no solo está pasando acá, también hay gente, por ejemplo, en Japón, que también tuvo una devaluación, donde dice, che, está regalada la cosa en Japón. Entonces los argentinos están saliendo afuera y todos esos son dólares que se van, y los financieros en un punto te van a mirar y van a decir, che, vos los dólares, ¿para qué los estás usando? ¿Para financiar un dólar barato o para realmente engrosar las reservas? Entonces me parece que hay ahí todo un mecanismo que el gobierno tiene un camino muy fino porque el transitar en las próximas semanas. Sí, pero el gobierno tiene también elecciones este año y para el gobierno es crucial 2 cosas: que siga bajando la inflación, que lo está logrando, y que el dólar esté calmo. Dólar barato más inflación baja parece ser un combo, parece ser la receta de Coca-Cola para ganar las elecciones. Por lo menos en el gobierno piensan eso. Hay que ver qué pasa, porque Argentina es un país muy cambiante y el mundo está muy volátil, y eso sin dudas te genera más presión desde afuera a tu moneda y a tu estrategia de macroeconómica. Y vuelve la gran pregunta, ¿se va a devaluar o no post elecciones? O sea, ¿se puede llegar hasta ahí? Sí, llegamos. Post de eso, ¿qué va a pasar? Y algún tipo de cambio en la política cambiaria, me parece que todo indica que va a terminar habiendo. Por supuesto. Y en la segunda parte del programa volvemos a tener una columna especial que inauguramos este año con Candela Contreras, una columna del mercado inmobiliario. Vamos a hablar cómo están los alquileres. Si vos sos inquilino y tenés que firmar un nuevo contrato, o si sos propietario y querés alquilar tu propiedad, bueno, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario con los alquileres? ¿Es verdad, como dijo el presidente Milei, que están más baratos que hace 1 o 2 años atrás? ¿O eso no es tan cierto? Todos los detalles, todas las claves de lo que está pasando con el mercado de alquileres, de propiedades, la vamos a tener en la segunda parte del programa con Candela Contreras. Quédate ahí porque tenemos muchísima información hoy para compartirte. Arrancamos de esta manera. La historia de tu alma. Sé que no es tan fácil de hablar si antes no nos fuimos de casa. La ciudad está tan gris, ya tu avión se va a París. No creo estar despierto esta vez para empezar a correr. Hoy las luces de mi ciudad lucen tan bellas, y nadie me lo puede explicar. Si tengo que aprender a viajar, llevo tu amor sobre mi cruz y un tango para extrañarte. Dame un color, el reflejo del sur, los aires de Buenos Aires. Voy buscando mi verdad
estoy solo y conmigo a la vez puedo empezar a correr. Hoy las luces de mi ciudad lucen tan bellas, tan bellas, y nadie me lo puede explicar. Si tengo que aprender a viajar, llevo tu amor sobre mi cruz y un tango para extrañarte. Dame un color, el reflejo del sur, los aires de Buenos Aires y un tango para extrañarte. Los aires de Buenos Aires. Estamos escuchando Los Aires de Buenos Aires. Mirá cómo te metí esta banda que se llama Todos los Martes, no la conocía. Me está enseñando un poquito Cande. El bullying que te hacen del otro Sí, lado, me hacen igual, bullying. O sea, antes de arrancar, acá punta. se cuenta todo. Así Me que tomaron antes, de punta. antes de arrancar te dice a ver si sabes la banda. Sí, te se me tiran caen de cosas, risa, te meten esa- presión. a ver cuándo se equivoca, ¿viste? Sí. Pero bueno, son cosas pero que por ahora pasan. venís bien. Por ahora la vengo piloteando. La verdad que este yo año venís y con bandas difíciles de vengo mencionar. acertando, ¿viste? Sí, venís como a puro conocimiento de música. Después voy a ver tu Spotify, a ver si estás con estas bandas o seguís más Yo, tradicional. escucho mucho Alerta en la City. Muy bien, muy bien. Estoy ¿Te muy escuchás fiel. a vos mismo? Sí, me escucho. ¿No? Ese ego. Bueno, recién te contábamos que el mercado financiero estuvo muy picante estos días, ¿no? Muy Porque picante. por lo menos en lo que va de 2025, acciones argentinas, bonos argentinos empezaron a sentir la falta de noticias positivas, ¿no? Después de un 2024 muy positivo, en el cual hubo un rally en dólares de todos los activos argentinos que no se veía hace mucho tiempo. Pero 2025 es como que después del pago de cupones de los bonos, bueno, el mercado se quedó a la espera de algún otro catalizador, como se le dice, alguna otra noticia positiva que los impulsara. Por eso vemos que los bonos han caído, no tanto como las acciones del Merval han sufrido más. Particularmente esta semana con la caída del petróleo, el Merval, que es una bolsa muy petrolera, con acciones como YPF, Pampa, bueno, Vista, que tenés el ADR en Nueva York, bueno, sufrieron bastante también ese shock externo. Y bueno, y el mercado está esperando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y también el resultado de las elecciones de medio término, que van a ser en octubre. Bueno, esta semana hubo noticias con respecto al FMI. El presidente, en la apertura de sesiones ordinarias, dijo que iba a mandar el acuerdo al Congreso, y ayer la oficina de presidencia emitió un comunicado anunciando que firma un DNU que no fue publicado hoy en el boletín oficial, seguramente lo será la semana que viene. De esa forma, con el DNU, el gobierno lo que se está evitando es debatir en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado, donde no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, sino que lo presenta como un hecho consumado. ¿Cómo va a reaccionar el mercado hoy? Es la gran pregunta, y para contestarla tenemos en comunicación a Pedro Moreira. Pedro es director de Guardian Capital. Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, te saluda Leandro Dario. Hola, ¿qué tal? Buen día, Leandro, Agustín. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Me van a tener que pasar después la playlist que estaban escuchando antes, que también la canción me gustó. Te la vamos a pasar. Acá tenemos a una productora que es especialista en música y a mí me está educando todo el tiempo. Pedro, te quería consultar cómo estás viendo estas últimas semanas de los activos financieros argentinos, acciones y bonos principalmente, y si crees que este DNU del Fondo Monetario Internacional puede ser un nuevo driver para impulsar su cotización. A ver, la noticia del Fondo Monetario Internacional es algo que ya se viene especulando desde el año pasado. A principios de año especulábamos con en qué momento vamos a empezar a negociar con el fondo. Ya llegado más por el mes de junio, es perfecto. Estamos mostrando buenos resultados, el país está demostrando una buena tarea en base a manejar y prácticamente eliminar el déficit fiscal.
todos buenos resultados para justamente ir al fondo con más argumentos. Porque la realidad es que hoy en día, que era lo que siempre le había preocupado al gobierno, la bandera de este gobierno, el ancla, son los precios. Es decir, mantener la inflación a un nivel bajo. Entonces, cuando vos agarrás y tenías a todos los que presionaban a otros economistas, incluso al Fondo Monetario Internacional, pidiendo tal vez un tipo de cambio más competitivo, porque al fin y al cabo lo que quiere el fondo es que el Banco Central siga acumulando reservas y que no esté interviniendo tanto en el mercado cambiario. Entonces, ahí es cuando el gobierno se sentía un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque realizar alguna devaluación o poner un tipo de cambio más competitivo, eso se te puede ir directamente a precios. Y eso es algo que no querés, sobre todo el gobierno, en pleno año electoral. Ahora bien, volviendo a lo que mencionabas antes al principio, es cierto que el mercado, después del pago de los cupones y amortizaciones de los bonos en enero, parecería que perdió un poco de fuerza, un poco de impulso. En parte porque el mercado, ya después de todas las buenas noticias del 2024, comenzaba a preguntarse un poco, ¿y qué pasa ahora con el esquema cambiario? ¿Y qué pasa con el acuerdo con el fondo? No ayudó demasiado tampoco que en el mes de diciembre, tanto Milei como Caputo, porque el ministro Caputo ya en diciembre decía que sale en el primer cuatrimestre el acuerdo con el FMI, pero todavía no tuviste ninguna noticia sólida, hasta recién el día de ayer, cuando ya aparecieron voceros del FMI afirmando que pasarlo por el Congreso no iba a ser la gran cosa, por así decir, sino que van a ponderar directamente la decisión del gobierno y buscan simplemente que haya un respaldo. Y el gobierno, para minimizar justamente el tema de riesgo, lo mandó directamente por DNU. Si me preguntás a mí, y esto yo te lo decía tal vez antes de tener esta noticia el día lunes, yo mencionaba, y esto lo hablé con muchos clientes, que si el gobierno mandaba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional al Congreso, y el Congreso por alguna manera lo rebotaba, eso no iba a perjudicar la salida del acuerdo con el fondo. Porque el Fondo Monetario Internacional, si quiere ser pragmático, no le conviene darle hoy en día a la oposición un instrumento para que veten alguna decisión del gobierno. Entonces, era una cuestión más protocolar pasarlo por el Congreso, porque dentro de lo que tiene que cumplir el Fondo Monetario Internacional para cerrar un acuerdo, hay 4 puntos. Y el cuarto es el más importante, que es que tiene que tener, para resumirlo, tiene que tener el aval del país. El aval del país significa el aval de la política. Y el aval de la política, para hacerlo más fácil, porque no vas a ir a cada uno de los argentinos pidiéndole una firma para que accedan al acuerdo, ¿qué haces? Lo mandás por Congreso directamente. Pero eso no iba a ser, en mi opinión, un inconveniente para que el acuerdo salga o finalmente se cierre. Y Pedro, ahora, sí. ¿vos crees que el acuerdo con el fondo, que como vos decís, se viene hablando desde el año pasado, ya está pasado a precios en los activos argentinos o que puede ser positivo para revertir el rojo que vimos las últimas semanas? En mi opinión, el acuerdo con el fondo ya desde diciembre, enero, yo creo que está descontado, pero en los inversores locales. Porque los inversores locales estamos un poco más en el día a día, y si preguntabas a la gran mayoría de traders en las mesas o otros grupos de research, todos contaban con que el acuerdo con el fondo en algún momento tiene que salir. Faltaba la fecha exacta. Y al inversor extranjero, a lo que le faltaba era la confirmación. Porque cada día que pasábamos sin tener una confirmación o sin tener una novedad del acuerdo con el fondo, eso golpeaba directamente en el esquema de precios. Así que yo creo que salga la noticia de que el acuerdo con el fondo está cerrado, eso es un driver positivo para todos los activos argentinos, sobre todo para los inversores extranjeros. Porque ¿qué es lo que te dicen hoy los analistas extranjeros? Si bien grandes instituciones como Bank of America están muy ponderados hoy en día en Argentina, tanto en acciones como en bonos, tenías otros analistas, acá me estoy yendo simplemente a la visión que tienen internacionalmente, por lo que yo estuve conversando, ellos te tiran la frase que Argentina es tradeable, pero no es invertible. ¿Por qué? Porque todavía se puede generar arbitrajes, pero no es invertible, quiere decir que no están todavía dadas para ellos las condiciones 100% para hacer inversiones a largo plazo y sobre todo para hacer inversiones en la economía real. Ahora, que tengas vos la aprobación y que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional esté cerrado, eso es una noticia muy positiva. ¿Por qué? Porque te da el aval de que el fondo te banca
y mostrás también que se está avanzando progresivamente hacia un acuerdo y esto es palabras de Milei, que dijo el fin de semana pasado, se está avanzando hacia un nuevo esquema monetario. Es muy importante que diga está avanzando hacia porque eso significa que va a ser algo progresivo y no que va a ser de un día para el otro. Porque hay muchos especulando que después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vamos a tener de un día para el otro un cambio en el régimen cambiario y hay algunos que lo están priceando, pero eso para mí es erróneo, no veo que suceda. Además Pedro. lo tenés a Caputo, que lo tenés ya el día de ayer diciendo que no va a pasar nada de eso, no veo motivos porque él quiera mentir en ese aspecto. Pedro, ¿cómo estás? Buen día. Te quería profundizar un poquito en eso que lo habías mencionado en un momento al pasar y ahora ya lo introdujiste, el tema de si el tipo de cambio está atrasado o no, que es un gran debate que también preocupa, más allá de los fondos en las reservas, que es un tema que importa a los inversores, el tema del tipo de cambio y esto de una posibilidad de una devaluación, si está muy atrasado, también, como decías vos, Caputo niega totalmente de que vaya a ser una devaluación. Incluso vos en ese Asia lo que ves es algo progresivo, un aumento de tipo de cambio en los próximos meses que vaya aumentando de a poco. ¿Y cómo lo conjugarían eso con esto que del crawling pega a 1%, ¿no? Digo, ¿cómo conjugarían eso? ¿Cómo ves vos que eso se podría equilibrar? Mirá, el aspecto de avanzar hacia un nuevo esquema cambiario, yo creo que van a continuar con el crawling, porque el crawling, la idea del crawling, esto ya desde el año pasado, era que el crawling iba a ir bajando hasta que toque el 0%, que eso también se va a dar cuando la inflación toque el 0%. Así que el discurso y la idea del crawling va de la mano con los resultados inflacionarios. Ahora, por ejemplo, lo digo al pasar en marzo históricamente suele ser un mes inflacionario, así que puede que la inflación dé un poquito más alta de lo que dio en febrero. Nada fuera de control, pero puede que dé un poco más alta. Ahora, en la parte de avanzar hacia, yo creo que tiene que ver con el mismo discurso de no levantar el cepo de un día para el otro, sino de empezar a desarmarlo, porque el cepo era una cosa gigantesca, era un nudo que tenés que ir sacando normativas una por una, o de asientas, porque tiene muchísimas cosas el cepo. Así que, en mi opinión, es ir preparando el terreno para introducir ese nuevo esquema, que yo creo que también va a ser un nuevo esquema que ya esté consensuado y hablado con el Fondo Monetario Internacional. No hay que olvidar que en el mes de enero se lanzó un comunicado que en negociaciones, esto pasó cuando Milei estaba en Davos. Cuando Milei estaba en Davos y Toto Caputo no fue, porque estaba hablando con el FMI, entraron a negociar y se volvió a hablar de un esquema de bandas. Un esquema de bandas que vaya tal vez de 1.000 a 1.300, garantizando ahí en el medio una zona de libre intervención para que pueda intervenir el gobierno. Porque el gobierno, a ver, si bien el FMI no quiere que vos intervengas, lo odia, lo detesta, es más, al FMI le molesta más que vos tengas todavía un dólar blend que tengas un cepo. Porque el dólar blend es algo que 30% de las reservas que te podrían entrar, vos lo estás usando para intervenir indirectamente. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo que le está diciendo el gobierno al Fondo Monetario Internacional? Mirá, cerrame el acuerdo, adelantame fondos, porque yo tengo que llegar, así como está la calle, tengo que llegar a octubre para las elecciones. Y después de ahí seguimos avanzando y seguramente metamos un cambio en el esquema cambiario. En mi opinión, y esto lo decía desde el año pasado, no va a haber una evaluación o una salida del cepo, por decirlo en esas palabras, hasta después de las elecciones. Para el gobierno, si las elecciones pudiesen ser este fin de semana, el gobierno te firma. Así que tiene que seguir de esta manera hasta octubre, si ellos quieren obtener un buen resultado, en el mejor de los casos, sin generar errores no forzados. Pedro, para cerrar, el gobierno siempre dice que no van a faltar los dólares en Argentina, tiene superávit comercial, y cuando habla de esto de que no van a faltar los dólares, se pone mucha expectativa en vaca muerta, ¿no? En las exportaciones energéticas. Ahora, al mismo tiempo en el mundo están pasando cosas. Yo recién decía que cayó el precio del barril de petróleo, tenés un Trump incentivando la producción de petróleo en los Estados Unidos y también el temor a una recesión global, que eso te pega en el precio del petróleo. Te quiero preguntar cómo eso que está pasando con el mercado energético global puede afectar la situación del superávit comercial de Argentina, pero también la situación cambiaria, ¿no? Menos dólares entrando al país. Mirá, nos puede llegar a afectar en lo que respecta directamente a las exportaciones de petróleo y a las exportaciones de energía. ¿Por qué? Porque eso, y esto es algo que hay como un consenso,
que es que la energía del sector energético va a ser el nuevo driver para la entrada de reservas en el futuro. Lo que en su momento había sido la soja y el sector agro, ahora se sumaría también el sector energético, que es una excelente ventaja para el país. A largo plazo lo vemos con manera positiva, por más que tengas hoy en día estos riesgos, son riesgos que todavía hay que ver cómo se desenvuelve toda la historia en el aspecto de las políticas arancelarias de Trump, si efectivamente o no Estados Unidos entra en una recesión. Aumentó la probabilidad, pero todavía estamos lejanos a confirmarlo todavía. Necesitamos todavía que pasen varios quarters en el PIB de Estados Unidos para poder confirmarlo, hablando de una recesión. Y después, finalmente, hoy, por ejemplo, también en otras noticias, mencionabas antes YPF, mencionabas Pampa, Vista. Hoy, el día de ayer, YPF y Pampa Energía ya tenemos los earnings, los resultados de su último cuatrimestre. Algunos, sobre todo el Pampa Energía, más con resultados mixtos en vista de lo que veía el mercado, pero todos aún así señalando buenos trimestres. Y hay que aclarar que lo que se vio afectado en una empresa como YPF, también en Vista, es más que nada el valor del petróleo, que la verdad que bajó bastante. Eso repercute negativamente, por supuesto, en la empresa, pero es mejor que repercuta por eso y no por problemas estructurales que tenga internamente la empresa. Estamos hablando con Pedro Moreira, él es director de Guardian Capital, analista del mercado financiero. Pedro, muchísimas gracias por esta nota. Te mando un abrazo y que tengas buen fin de semana. Y después te mandamos la lista también. También, la playlist. La playlist. Dale, chicos, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo, que estés bien. Bueno, interesante Gracias. la mirada de Pedro, interesante porque ahí se está decidiendo un partido, ¿no? Un partido no solo financiero, sino también cambiario para el gobierno. Si el gobierno logra llegar a las elecciones de medio término, que son en octubre, elecciones parlamentarias, como está la situación ahora, parece que le va a ir bien en las elecciones y parece que, prepara el terreno para fin de año, tal vez empezar a levantar las restricciones cambiarias que quedan, ¿no? Sí, hay algo que dijo que es lo que me quedo, porque una lectura actual es que el Merval, el mercado argentino, alcanzó su techo hoy en lo que es inversores locales, que es lo que él vio, que él dice, bueno, están más en el día a día. Que el próximo driver para que pueda crecer es realmente un ingreso de inversores internacionales, y él lo mencionó, que dice, bueno, parece que les resulta atractivo, pero quizás no lo suficiente para invertir fuerte donde está el dinero real para generar ingresos para el país desde ese costado. Así que esperamos a ver si esto les manda esa señal para ver si terminan de ingresar o todavía siguen reticentes hasta las elecciones y ven después qué pasa. Vamos a un tema de música y enseguida volvemos con todos los detalles del mercado inmobiliario. Quédate. Casualidad haberte visto en la puerta de ese bar al que vos no entras sin tu disfraz. Mira cómo te pasó el tiempo. No quiero saber cómo estás. No me escribas, ya conozco ese cuento. Hoy no hables de mí, no te puedo ni te quiero encontrar. Sale el sol y no te quiero cruzar. Si me miras, ya no estoy para ese juego. Quiero contacto cero con vos. No sabes escuchar, compras la mierda que te venden en cualquier lugar. Sigues pensando que quizás pienso en vos. No te confundas, ya no hay vuelta atrás. Decime de qué lado estás, o mejor no digas nada, no tengo tiempo. Ya no hables de mí, no te puedo ni te quiero encontrar. Sale el sol y no te quiero cruzar. Y si me miras, ya no estoy para ese juego. Quiero contacto cero con vos.
lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Go, 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 hey. Mañana 34 grados la sensación térmica y se suma a la mesa Candela Contreras. ¿Cómo andas, Cande? ¿Cómo va? ¿Todo ¿La bien? estás pasando bien con este calor? Yo soy medio team verano. ¿Sí? No, vos te bajaste. No, puede no, ser. no. No mientas. Lo que te insulté esta semana. La única Agustín. persona que se bancó los 44 grados sin decir nada y bancó fui yo en esta mesa. Yo no tuve ningún problema No se hasta puede que ser team verano. literalmente el otro día casi me desmayo en la calle. Y dije, bueno, me parece que no está tan bueno todo esto. Yo ayer pasé por el Parque Las Heras, lo crucé de punta a punta para ir a la redacción a la 1:30 del mediodía y la verdad que dije, no doy más. Me bajo acá. Nunca te subiste igual. No, nunca me No, subí. no, pero nunca estuviste Me ya bajo arriba. de la vida, me bajo del periodismo, me bajo de todo. Yo ayer tuve una entrevista en un lugar que yo llegué caminando en un estado de felicidad en general por el clima, todo y demás. Incluso con jean largo, porque viste, todos te dicen, no, pues estás cómodo en tu casa. No, con jean largo todo. Y justo llegaba una persona también y venía totalmente transpirada. Y yo lo miraba como diciendo, no hace tanto calor. Sí, hizo No, mucho bueno, calor. No hizo tanto mucho calor. No, Para mí no puede hizo ser, tanto no puede calor. ser, no puede ser. Manden mensaje para la gente que quiere responderle a Agustín a ver si hizo calor o no ayer y anteayer. Y hoy. Díganle lo que quieran, Están Todos los mensajes son recibidos. Solo voy a decir que ayer en el programa de Concepto Negocios, que conducen acá Laura Mafud y Florencia Radici, a los jueves de 7 a 8. Que les mandamos saludos que mandamos están un mirando. beso. Yo también caí en la volteada, pero Agustín fue muy, muy bardeado. Y porque Agustín defiende estas cosas que son indefendibles. Es como, no sé, salir a hablar del token de Libra después del tuit de Milei. No se hace eso. Pero, ¿sabés que en ese momento yo no lo pude escuchar el programa porque estaba entrenando, estaba jugando al básquet y yo estaba normal? ¿Jugando al al básquet? básquet, sí. Bueno, igual va a llover. Juego ahora el domingo a la 1 del mediodía. Un total felicidad. No, bueno, pero baja la temperatura. Me dijeron el fin de que semana. parece que llueve, sí, ahora iba a bajar la temperatura. Disfruten porque después vienen los 2 grados, el grado solo y se complica. La vas a pasar mal este En invierno. el invierno, sí, yo odio el frío, lo odio, ya lo saben. Cande, ¿qué está pasando en el mercado inmobiliario? Recién decíamos que cambió bastante la situación para los inquilinos y los propietarios en cuanto a alquileres, ¿no? Bueno, sí, todo empezó con el DNU del 29 de diciembre, cuando entró en vigencia el DNU de Javier Milei de 2023, que dentro de todos los cambios que hubo, uno fue la derogación de la ley de alquileres. ¿Qué pasó? Veníamos con contratos de 3 años bajo una ley, regidos en su momento por el ICL, que es el índice de contratos de locación, hasta octubre de 2023 que se actualiza la ley y se empiezan a regir por casa propia y con ajustes semestrales. Estos eran los tipos de alquileres de contratos que venían vigentes hasta el momento. Sí. Con la derogación de la ley, cambia todo. De un día para el otro, cambia absolutamente todo. Y los contratos, deja de haber una ley que lo regule, empiezan a volver a estar regulados bajo el Código Civil y Comercial y con completa libertad entre las partes. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente se tienen que poner de acuerdo inquilinos y propietarios para decidir ajustes, cuánto tiempo es el contrato, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto empezó primero se revolucionó el mercado en ese momento. Recordemos que diciembre y enero de 2024 la inflación fue muy alta. Entonces, cuando hablamos de que los alquileres principalmente iban a estar regidos bajo inflación, o sea, con ajustes por el IPC, esto con la inflación que hubo en enero del año pasado, como que fue realmente muy preocupante para los inquilinos. Que recordemos que venían con el ajuste del ICL, que lo que hace es, hace un promedio entre el aumento de los salarios y de la inflación. Entonces, iban a ser más bajos. Ahora, con una inflación, como hablamos también la otra vez, que se está desacelerando, con un 2,2 en enero, falta el dato de febrero, ponele que comienza a, empieza a ser como una buena señal para que los contratos se ajusten por inflación. Obviamente que estamos en un país en el que no se sabe qué puede pasar con la inflación, supuestamente va a continuar de la misma manera, entonces, se espera que esto continúe sea bien recibido y continúe de esta misma manera. No sabemos qué puede pasar, pero por ahora, como hablamos también la vez pasada con los créditos hipotecarios que se ajustan por inflación, hablamos de lo mismo. Se dispara la inflación y se disparan las dos cosas. Todavía igual continúan vigentes un montón de contratos, recordemos los firmados bajo con ICL y también casa propia,
que son muy pocos, porque la ley se actualizó a mediados de octubre de 2023 y duró hasta el 29 de diciembre de 2023. O sea, fueron 2 meses nada más de pequeños contratos firmados por casa propia. Te quería hacer una pregunta por el primer de los sistemas que todavía sigue vigente, porque tengo un caso de una conocida que, para poner un precio ahora, está pagando ahora 400.000 pesos, ¿no? Sí. Con la ley vieja. Y ahora departamento de 2 ambientes. En zona no tan céntrica, pero zona, te diría, Palermo, para dar una zona. Y ahora se le tiene la renovación por la ley anterior y cuando ve la tabla a lo que se le tiene que ir, se le va a 1 millón Sí. por ese ajuste. Y la decisión fue directamente, nada, me voy, o sea, dejo el departamento y me voy a conseguir un mejor precio. Ese tipo de contratos no se puede volver a ajustar, o sea, no es que podés hacer un nuevo contrato de esos de 3 años con ese ajuste, porque imagino que nadie va a pagar 1 millón sabiendo que hay otros valores y que entiendo de que también hay más opciones en el mercado que antes. Antes hubo un momento de crisis con muy poca y hoy parece haber más oferta. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, justamente con eso. Igualmente, si se pone de acuerdo con el propietario y quiere volver a ajustar un contrato por ICL y cada 3 años, se puede hacer, Se puede porque ahora hacer. es libertad absoluta. Igualmente, hay una bajada desde las inmobiliarias, porque creo que hoy las inmobiliarias empiezan a cobrar un mayor protagonismo nuevamente de que el propietario no puede pedir lo que quiere y el inquilino no puede pelear lo que quiere. Entonces, como que hay medio una bajada de las inmobiliarias de que los contratos se están haciendo, por lo menos el 90%, de acuerdo al Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, el 90% de los contratos se están haciendo por 2 años en pesos, porque también recordemos que a partir de la derogación de la ley, también ahora los contratos se pueden ajustar con moneda extranjera o de la forma en la que quieras. Igualmente se están haciendo en pesos. Recordemos que con un dólar planchado está conveniendo hacerlos en pesos. Y por 2 años, con ajustes entre 3 y 4 meses. Al principio empezaron a hacer de 3 meses. Ahora, con una inflación que está moderada, se están cerrando cada 4 meses. Pero igualmente, si justo hay un propietario y un inquilino que deciden hacerlo por ICL de nuevo y cada 3 años, se puede hacer. Eso no hay problema. A ver, los contratos que se están cerrando ahora, sí es verdad que queda como muy alto el valor de actualización de los que fueron con ICL frente a los contratos que están haciendo ahora. Eso está pasando mucho, de que muchos están viendo que se les está yendo el alquiler por las nubes. También recordemos que estamos hablando de ajustes ahora que se hacen cada 3 meses y ajustes antes que se hacían cada 1 año. Entonces, sí, yo estoy pagando durante 1 año 400.000 pesos y de la nada me viene 900 o 1 millón. Realmente es como... Igual ahí hay un doble filo también, ¿no? Porque si sos propietario y lo tenés hace 12 meses a 400.000 pesos, un 2 ambiente en Palermo, estás perdiendo plata o estás subsidiando al inquilino. Eso fue lo mucho que pasó, que muchos sacaron los alquileres o sea, sacaron sus departamentos del alquiler. Eso pasó muchísimo. Es más, caso propio, yo estuve buscando departamentos, recuerdo hace 2 años, y era muy difícil encontrar un departamento y lo que había... Al menos de una semana se alquilaba. Lo que había dentro de todo, bueno, barato, en muy poco tiempo se alquilaba. Ahora la oferta subió muchísimo. Los datos demuestran que subió casi un 190% la oferta desde la derogación ahora. ¿Por qué? Porque los propietarios se sienten un poco más seguros, entonces vuelven a poner sus departamentos en alquiler. Y el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias dio un dato. Dijo que habían bajado los alquileres y dio un porcentaje. ¿Es cierto esto o no? Mira, traje el audio para que lo escuchemos a Milei con lo que dijo. Vamos a escucharlo. Se multiplicaron exponencialmente los alquileres publicados y el costo del alquiler bajó hasta un 30% en términos reales. Bueno, a ver, ahora, ¿es verdad? Esto no, porque generó muchísima polémica de que muchos inquilinos dijeron, che, a mí no se me bajó 30% el alquiler, al contrario, me aumentó casi un 200% en 1 año. Yo creo que lo que le pifió Milei en esto fue no especificar, porque tiene un poco de razón, pero no especificar a qué se refería con esto. Los alquileres bajaron un 30%, un 40%, los publicados en términos reales. No una persona que tiene un contrato es que de la nada de un año para el otro le bajó el alquiler un 30%. Lo que bajaron son los alquileres publicados, o sea, los departamentos que empezaron a publicarse en los sitios inmobiliarios para el alquiler, en comparación con el avance de la inflación, bajaron un 30% en términos reales. Traigo un ejemplo con números muy concretos para poder entender esto. Por ejemplo,
En diciembre de 2023, antes de que se derogue la ley, los alquileres estaban en un alquiler de 2 ambientes en la ciudad de Buenos Aires, según Zona Prop, estaba alrededor de los 334.800 pesos el alquiler. Para enero de 2024 subió a 566.000 pesos. O sea, un incremento nominal del 69%. Ahora, en el mismo periodo, la inflación acumulada fue de 180%. Entonces, si los alquileres hubiesen aumentado al ritmo de la inflación, se hubiese ido de 937.000 pesos. Entonces, sí, acá, tomando este dato, bajaron un 39% en términos reales, si lo comparamos con lo que tendrían que haber subido con respecto a la inflación. Pero ahí vos diste un dato que son los que se publican, ¿no? O sea, los nuevos que salen a ofertarse Exacto. en el mercado. Y vuelvo entonces a lo anterior. Es más, comparado a otros tipos de mercado del año pasado, es más un mercado donde incluso si a vos te está aumentando o de repente tenés un aumento muy grande o no te cierra lo que estás aumentando, realmente podés darte vuelta y conseguir quizás en la misma zona, porque lo que hablábamos, poner el caso de Palermo, sí, quizás 400.000 no, pero capaz podés conseguir a 500 o 600 y no a 1.000.000. Digo, hoy sí el inquilino se puede dar vuelta y decir, tengo más oferta. Después está obviamente los gastos de mudarse y todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero digo, hay un mercado de que el inquilino por lo menos tiene la posibilidad de darse vuelta y decir, tengo 3 o 4 opciones que antes no tenía. Sí, yo entiendo también que es muy difícil por el lado del inquilino decir hay libertad contractual, porque sabemos que siempre el que va a tener una mayor posibilidad de decidir va a ser el propietario, que es el dueño del departamento. Pero sí es una realidad que hoy te conviene o está más barato alquilar un departamento nuevo que continuar con el contrato viejo. Porque también lo que pasaba era que al principio, al haber tan poca oferta y con alquileres que se actualizaban cada un año, se arrancaba con precios muy altos. Porque el propietario decía, yo voy a tener parado el alquiler durante un año, entonces arranco con un precio bastante alto. Ahora, como se ajustan cada 3 o 4 meses, no arrancas con un precio tan alto, porque a los 3 meses se te va a ajustar. Entonces también, si las opciones tienden a ser un poco más económicas que lo que vos estarías pagando con tu contrato. Traje también algunos datos con respecto al último mes, por lo menos en febrero. También lo que había pasado es que el aumento de los alquileres, siempre hablando de los publicados, o sea, serían los nuevos contratos, estaban aumentando por debajo de la inflación. Ahora, en febrero lo que pasó fue al revés. Todavía no tenemos la inflación de febrero, pero sí tenemos, cuánto aumentaron los contratos, los alquileres publicados en febrero. Aumentaron un 3,7% frente a una inflación de enero del 2,2%. O sea, ahora están como aumentando por encima de la inflación. Poco, es un punto y medio más, pero están un poco aumentando. Precios, por ejemplo, en Palermo, como decías, 2 ambientes promedio está alrededor de los 650.000 pesos, todo con respecto a los datos que da Zona Prop. Núñez también, 650.000 pesos. Puerto Madero sigue estando, pero recordemos que Puerto Madero, primero los alquileres tienden a ser en dólares y estamos hablando cerca del 1.000.000 de pesos. Y después tenemos por el otro lado, los más baratos es en Mataderos, en Floresta, en Lugano, con 500.000 pesos aproximadamente los alquileres de 2 ambientes. Entonces sí, volvemos a lo mismo. Frente a 1.000.000 que se te va, o 900.000 que se te va con el ajuste anual por el IPC, por el ICL, perdón, ahora tenés alquileres por 500, 600.000 pesos. Y solo para cerrar, entonces, hoy en Buenos Aires igual no se consigue un alquiler de un 2 ambientes, menos, no importa el barrio, menos de 500.000 pesos. Digo, eso es la base para arriba a lo que se está negociando. Sí, o sea, depende de la zona. Siempre hablamos de un promedio, obvio. O sea, entre capaz que tenés algo de 400.000, pero también tenés algo de 600.000. Okay. Entonces, sí, el promedio está en los 500, 550 para un 2 ambientes. Y también un mercado que está evolucionando mucho porque la inflación y la macroeconomía cambió mucho, ¿no? 2025 parece un país distinto a Argentina en términos de inflación que 2023. 2023, sí. 211% de inflación anual y este año que el mercado espera entre un 20 y un 30% anual. O sea, son 2 circunstancias muy distintas y un mercado como acomodándose a eso también. No, por supuesto. Y bueno, también repetíamos lo mismo. Hoy te conviene cerrar los contratos por inflación. Frente a los ajustes del ICL y los de casa propia, te conviene ajustar los contratos por inflación, siempre y cuando la inflación se mantenga en estos números. Claro. Se te llega a disparar y se te va a disparar el alquiler. Muy interesante, Cande. Gracias por el informe. Mañana es otro día importante, 8M, Día de la Mujer. ¿Qué se está esperando, Cande? Bueno, mañana es el Día Internacional de la Mujer, me parecía importante aclararlo. Me parece importante aclarar que no estamos esperando ni un feliz día, ni chocolates, ni flores, ni nada por el estilo. Mañana no es un día de festejo, es un día de lucha.
y va a seguir siendo un día de lucha hasta que los femicidios dejen de subir, dejen de aumentar. También hay que recordar que el 8M no empezó como un día de festejo. Entonces me parece importante aclararlo. Estamos hablando de un país en el cual los femicidios no paran. Yo traje algunos datos del observatorio ahora que sí nos ven. Que, por ejemplo, en lo que va del 2025, o sea, vamos 2 meses del 2025, 3, pues estamos a 7 de marzo, pero los datos son de enero y febrero. 52 femicidios en lo que va del 2025. O sea, es un femicidio cada 27 horas. Es un porcentaje mayor al que fue en el mismo periodo del 2024, frente a un gobierno que no se está haciendo cargo de lo que está pasando, es más, lo toma como un tema secundario, casi que no le da ni 5 de bola. Y nada, sigue siendo muy preocupante. Mañana, por supuesto, es la marcha. Esperemos que la lluvia no afecte. La marcha es en la zona del centro, ¿no? Sí, hasta Plaza de Mayo, desde el Congreso. Nada, me parece importante aclarar justamente eso, que mañana es el Día Internacional de la Mujer y va a seguir siendo un día de lucha hasta que los femicidios no cesen y hasta que empiece a ser realmente un problema y el gobierno empiece a hacerse cargo de lo que está sucediendo. Clarísimo. Vamos a un tema de música y venimos con el final de Alerta en la City. Quédate ahí porque hay más información. Las claves de la economía, la innovación y la tecnología te esperan en Alerta en la City con Leandro Dario y Agustín Jamele. Alerta en la City. Todos los viernes de 10 a 11 por LED.fm. Las claves de la economía, la innovación. Hablo con las musas, no queda motivo ni excusa para que hablen de vos. Sigo mi camino, el rumbo lo depara el destino y una nueva canción. Pensé en despertar cuando mojes el sol, solo deja que todo suceda. Un desmán dejará todo claro, amor, necesito que hoy lo comprendas. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hablo con las musas, no queda motivo ni excusa para que hablen de vos. No sé si pensar, si no ver y escapar, tal vez si navegando puedo perderme.
Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Escuchamos recién Musas del grupo Videoclub. Videoclub ya no quedan videoclub, solo quedan. ¿Cómo que no? No, Sí. no quedan videoclub. ¿Alguno debe quedar? ¿Cómo que no? ¿En tu barrio hay videoclub? Sí, alguno debe haber, sí. ¿Sí? Sí, para mí que sí, ¿eh? ¿Y vos vas y alquilás películas todavía? Estaría para alquilar un VHS, como para volver a la... Creo que mis viejos tienen una videocasetera, me parece que se debe haber roto. Pero estaba bueno, ¿te Tal, acuerdas? chicos, quedan videoclub, Sí. pero de películas argentinas muy viejas. Bueno, pero Porque está... se trata de conservar eso. Tipo pero de películas- culto. Claro, exactamente. Hay uno en calle Corrientes, una esquina ahí donde Exacto. está Exa, que tiene un montón y están los VHS con las cajas, todo, y las podés ir a alquilar. Y a la mañana vos vas, te alquilás una Eso, peli, te me compras la compro el prensa. diario La Prensa, media docena de churros y arranco mi día tomando mate. Planazo el fin de semana. Sí, y no hablo con nadie. Y no sentís calor. Y no siento calor, no. Qué no. increíble este tipo. Bueno, Agustín, hay novedades también desde el mundo cripto, Sí. novedades importantes que están llegando desde Washington, Estados Unidos. ¿Qué pasó ayer? Donald Trump firmó un decreto para lo que sería la política y la cuestión administrativa de Estados Unidos, donde habilita la reserva estratégica de Bitcoin, de criptomonedas. Esto quiere decir que parte de las reservas, una parte pequeña, ¿no? Tampoco vamos a decir que va a ser una mayoritaria, va a estar en este tipo de activos. Es algo extremadamente... no solo revolucionario, sino que es un país de primer mundo, de los primeros de las mayores economías, yendo a este lado. Porque, por ejemplo, El Salvador lo tuvo durante mucho tiempo, ahora por un acuerdo del FMI lo está bajando, pero El Salvador compraba Bitcoin para tenerlo en sus reservas, ¿no? Es interesante lo que decís porque en la misma semana que el Fondo Monetario Internacional le dice a El Salvador que Bitcoin no sea más una moneda de curso legal y no compren más Bitcoin, Exacto. si quieren el acuerdo, Estados Unidos crea una reserva estratégica. Crea una reserva estratégica alineado a lo que Trump había dicho en sus propuestas de campaña antes de ser presidente, antes de ser elegido, de ser un país mucho más crypto-friendly, tratando también de abarcar o de traer al país ciertas inversiones relacionadas con esta industria que cada vez es más grande, peleándole a Oriente, ¿no? Donde en Oriente recordemos que están los mayores exchanges del mundo. Los 3, 4 exchanges más grandes del mundo tienen, si bien después podemos ver que fiscalmente están en otros lados por cuestiones administrativas y fiscales, vienen de la parte oriental. Entonces, Donald Trump con esta iniciativa se convierte en una de las primeras economías donde ya lo están haciendo. Sí vale decir que todavía no está, pero no es el único país que está pensando en hacer esto. Hay otros que ya se están preparando porque lleva su tiempo preparar no solamente... sería como que el país está creando una cartera también, ¿no? Como lo hacen los inversores, porque Donald Trump incluso la semana anterior dijo, bueno, puede ser que esté compuesta de Bitcoin, Ethereum, ADA y XRP, que son 4 criptos distintas. Muchos salieron a criticarlo diciendo, no, la única tiene que ser Bitcoin. Ojo ahí porque hay también los fondos de inversión que tienen ETF de Bitcoin en Estados Unidos presionando para decir, bueno, no, que sea solamente Bitcoin porque es el activo que tenemos nosotros. Hay algo estratégico que está pasando ahí que me parece que lo más importante y lo más interesante para tener en cuenta es que muestra cómo Bitcoin como activo está pasando del retail, es decir, de donde nació, de la gente común comprando, a los institucionales y a los países. De hecho, si se ve ahora, los exchanges tienen el mínimo de cantidad de Bitcoins en mucho tiempo y eso es porque se está dando una venta de retail a institucional y ahora también puede ser a países en los próximos años, y donde empieza a verse que Bitcoin se va a convertir en un activo, o muchos del lado cripto empiezan a criticar que dice, bueno, nos lo están terminando de convertir en un activo tradicional de acceso para unos pocos, y el retail que quizás en estos precios dice, bueno, yo ya estoy, el que compró quizás a unos precios muy irrisorios comparado a lo que está ahora, que está alrededor de $90.000, y está dándose esa transición. Vamos a ver de ahora en adelante con Estados Unidos a la cabeza muchos más países diciendo, bueno, yo también quiero Bitcoin para mis reservas. Sí, hay una convergencia, ¿no?, entre el mundo cripto y las finanzas tradicionales. Donde hay valor, las finanzas tradicionales lo adoptan, se suman. Era lógico que esto pasara si Bitcoin efectivamente tenía valor, que es lo que está sucediendo. Hay que decir también que los países ya tienen Bitcoin, que generalmente son incautados a delincuentes en Exacto. investigaciones criminales. Entonces ya tienen Bitcoin. Esto de crear una reserva estratégica es tal vez jerarquizarlo o darle valor
a eso que ya se tenía, ¿no? Te digo dos casos muy chiquitos antes de cerrar. Alemania el año pasado, por ejemplo, vendió una gran cantidad de Bitcoin que tenía incautados, que hizo una gran cantidad de plata antes de que el Bitcoin creciera a 100.000, así que perdió, digamos, ahí, pero hizo eso. Y recientemente en Argentina se devolvieron los primeros Bitcoin incautados a una persona en todo un proceso legal y se los devolvieron. Pero lo que están diciendo es que falta solamente crear una estructura para, en caso de que eso no se devuelva a una persona, quede para el Estado. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires hoy podría tener un montón de Bitcoins. Falta crear una estructura legal para que eso pueda ir efectivamente al Estado y con eso después se haga una reserva o incluso se construye un hospital. Digo, eso va a terminar pasando. Se vienen como momentos muy interesantes de ese lado. Estados Unidos, una movida muy fuerte. No impactó en el precio, de hecho estaba bajando. Estaba bajando, rebota esta mañana, está en $89.000, pero apenas se conoció que firmó el decreto Trump, cayó. Cayó y recordemos que hasta hace un mes estaba en 100.000. Igual son precios muy elevados teniendo en cuenta que hace un año estaba en 20, ¿no? Veamos la película entera. Pero se viene las criptomonedas mucho más institucionalizado, algo que ya veníamos hablando y que el camino ya arrancó y no creo que frene. Bueno, de esta manera estamos llegando al final de Alerta en la City, ya son las 11 de la mañana, mucho calor afuera, sigue 30 grados la temperatura, esperemos que mañana llegue la lluvia, esperemos que también mejore la situación de la gente que está en Bahía Blanca, que la está pasando mal. Sí, lo de Bahía Blanca sí, por favor, no, pero lo digo, capaz que pueda seguir en 40 grados, ¿por qué no? No, que llegue la lluvia, que baje la temperatura y que la llore Agustín Jamele, que está estrenando técnico, ¿no? ¿Tenés nuevo técnico, Bostero? Doble técnico. Pensé que se murieron en Madrid, pero no, ¿están vivos? No están vivos los dos mellizos. Bien, no dirigen hoy porque bueno, no mucha llegan. Suerte con eso. Sí, si logra que Elías Gómez deje de tirar centros de mierda, yo estoy con los mellizos. Bueno, toda una definición. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes aquí en Radio LED a las 10 de la mañana con más Alerta en la City. Pasen un lindo fin de semana. Millonarios quieren comprar mi esperanza. Con 50 millones les alcanza. ATR Vido gasta. La promesa como Lío Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza. Bye. En la calle me conocen como el hip. Fue una realización de Black Bear Producciones más contenidos. Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Somos Radio en Vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Del campo a la ciudad. Información con valor agregado. Fernando Bertelo, Marcos López Arriazu y Alejandra Gross.